con la explicación técnica del desarrollo de la aplicación y de la automatización generada. Eh, si nos vamos un poco aquí a la versión de desarrollo, no lo tengo ahora mismo de solo lectura, vamos a volver a cargar la aplicación para que no aparezca en modo edición. Bueno, inicialmente, ¿qué consta esto? Esto consta de 5 pantallas o de 5 screens. La de inicio, aprobación, solicitudes, roles y reporte. Tengo dos componentes de navegación, uno big y uno small, el cual dependiendo del tamaño de la pantalla me va a aparecer uno, me va a aparecer otro. Adicionalmente, tengo habilitado en la sección de configuraciones, en actualizaciones, tengo habilitado los controles y temas actuales con los cuales se desarrolló la aplicación. Utilizamos controles actuales de tablas, de barra de herramientas y barra de navegación. Básicamente aquí el funcionamiento de esta barra de navegación consta de información registrada, lo que viene siendo el tema del inicio, la sección de registro o de nueva solicitud, que lo único que hace este condicional es habilitarlo siempre y cuando el usuario que ingrese tenga ese rol asignado en la sección de roles. Si no tiene ese rol asignado, pues no le va a permitir al usuario generar una nueva solicitud o que le aparezca en la barra de navegación nueva solicitud. Portal de aprobación si no tiene ninguna restricción. Reportes no tienen ninguna restricción y los roles también tienen restricción, que en este caso la persona que ingrese tiene que tener el rol de administrador. Es la condicional que está aquí, que si en la tabla roles no el correo o dentro de esos registros no hay uno que coincida con un correo al cual estás ingresando y que adicionalmente tenga el rol de administrador, entonces no te va a permitir visualizar ese campo o esa opción de navegar a la sección de roles. Y pues lo mismo, del mismo modo aparece para el small. El small es la otra visual cuando es menor a 520 píxeles. Y ahora revisamos bien el tamaño. Funciona de la misma manera el tema de la barra de navegación. Dependiendo de si es eh, registrador o si es administrador, pues va a acceder a una u otra sección o puede acceder a las dos si tiene los dos roles asignados. Adicionalmente, para que la aplicación sea responsive, hay que tener habilitado en la sección de configuración em, la sección de mostrar, perdón, hay que tener deshabilitado la sección de ajustar tamaño al contenido, porque esto lo que hace es que independientemente del tamaño del screen, se ajuste el tipo de lienzo como está estructurado actualmente y no se modifique dependiendo de si es un, un celular o es una tabla o un computador. En este caso, si lo activamos, no estaría leyendo ese apartado. Ya con esa configuración básica, lo que el paso siguiente que se fueron dando fue la creación de las diferentes secciones que fue desarrollado a partir de, de la visual que se tenía para la generación de solicitudes.
en la cual aquí tenemos la barra de herramientas. Esta barra de herramientas, la cual está dentro de un contenedor para hacerlo de manera responsive, porque es importante entender que las aplicaciones o desarrollos responsive se hacen a través de los contenedores. Contiene una serie de información que, por ejemplo, el botón de New se habilita o deshabilita dependiendo de si tengo el rol de registrador, así como funcionaría de la misma manera para el caso de la barra de navegación. La única diferencia es que la condición aquí no es que aparezca esa opción de registrador, sino que se habilite o deshabilite el botón. Y bueno, ya hay otras condiciones adicionales que son un poco más para el formato o la configuración por detrás del botón. Aquí tenemos lo que viene siendo el item key, con el cual podemos realizar las acciones o hacer las configuraciones que, dependiendo si se le selecciona o si la propiedad de esa barra es new, entonces va a hacer unas ciertas acciones. Aquí tenemos el item display name, que lo único que hace es cambiar el nombre del botón. Si nosotros cambiamos aquí nueva solicitud y le damos play, aquí el botón de new se va a cambiar a nueva solicitud. Bueno, tenemos la sección de edit, que también lo que es edit, delete y novedad están configuradas, indicando de si no se tiene un registro seleccionado en la tabla, pues no va a proceder a habilitar esos botones. Aquí, de manera fácil, o una de las opciones con las cuales se puede manejar, es indicando de que si la tabla solicitudes no tiene seleccionado un ID, o si el ID está en blanco, entonces se me deshabilita. Pero como los ID para las listas de SharePoint siempre son obligatorios y automáticos, siempre va a contar con un ID. Y en este caso, todos los registros al momento de seleccionarlos van a tener ese ID. El botón de delay y novedad funcionan de la misma manera, y el botón de información pues ya funciona de manera independiente, no importa si se selecciona o no. Adicionalmente, esta tabla está filtrada a partir de la información o de esta entrada de texto. Aquí se filtra la información a partir de si en esta entrada de texto coincide con el comienzo de alguna información del campo title. Y funciona con la función filter para filtrar todo lo que tenga ese listado a partir de la condición de start with, que es la relación entre la columna y la entrada de texto. Si el campo comienza con una cierta información, o sea, por ejemplo, si comienza con prueba, pues enseguida me va a filtrar la información con prueba. Si comienza con 1, me va a filtrar la información con 1, y así sucesivamente. Adicionalmente, otra información que nosotros dejamos, o bueno, que nosotros no, que yo dejé acá en esta sección, fue el tema de información que pues va amarrado a la solicitud. Por ejemplo, si vamos a quitar un momento esto, era la 11, creo que era que tenía información, no, la 10. La 10 es la que tiene información. Esta 10 lo podemos haber dejado como un alto automático. Esta información de galería, esta galería en sí, está filtrada a partir del ID solicitud. Cuando nosotros generamos una novedad a partir de un registro relacionado, se va a guardar en un campo llamado ID solicitud el ID de ese registro, porque el ID de cada registro de SharePoint
es totalmente único. Entonces, la mejor opción o una de las mejores opciones que se puede utilizar al momento de relacionar dos tablas diferentes o dos listas de SharePoint diferentes, que vaya de muchos a uno. Eh, y eso, pues básicamente está quedando relacionado al momento de generar una novedad. Hay un campo en el cual que está oculto, no lo deja visible, en el cual al momento de yo seleccionar y después seleccionar un registro de la tabla y después seleccionar la opción de agregar novedad, me va a aparecer en el ID solicitud automáticamente el valor del ID que yo estoy seleccionando, pero es un campo que no está visible al público, está, digamos, intrínseco dentro del formulario, solamente para que vayan controlando la información. Y bueno, esto es una pantalla emergente que se creó también a partir de un contenedor, la cual funciona a través de una variable llamada mostrar novedad, o mostrar for novedad. Si le damos cancelar, aquí estamos manejando ya lo que son variables. Estas variables que dependiendo, por ejemplo, mostrar for novedad es una, pero también está esta de historial de novedades que viene a partir de la variable mostrar info novedad, está relacionado también en la barra de herramientas. ¿Y cómo está relacionada en esa barra de herramientas? En la opción on select, al momento de yo seleccionar a partir del item key, que es la clave para seleccionar de esta barra de herramientas, si presiono el botón new tiene un item key llamado new pero en minúscula, o sí, new en minúscula, él automáticamente me va a hacer dos acciones. Una va a ser generar un nuevo formulario y navegar o enviarme a la pantalla de solicitud, que es la que vamos a ver a continuación, con una transición, un efecto de override. Si hago el edit, lo mismo, solamente que la acción que voy a proceder a hacer es un edit form, no un new form, o sea, voy a editar un registro que ya está. Delay lo único que hace acá es remover o eliminar a partir del registro que se haya seleccionado en la tabla de solicitudes. Si se registra una novedad, lo único que hace es crear un nuevo formulario en blanco de ese for novedad y me activa lo que viene siendo la variable de mostrar for novedad. Se activa en opción true para que sea visible. Y si lo que quiero es visualizar la información de ese registro en cuanto a novedades que hayan tenido, lo único que va a hacer es esa misma variable se va a activar o desactivar siempre y cuando yo clique el botón info. ¿A qué hago referencia? Que al momento de yo generar, aquí tengo activado en estos momentos la visual de historial novedades, pero es solamente con hacer clic o a volver a hacer clic que me va a habilitar la opción. Es solamente haciendo clic en la opción de información que se habilita esa opción automáticamente. Listo, aquí ya quedaría abordado en su mayoría la información de inicio, de lo que contiene inicio. En cuanto a solicitudes, bueno, otra de las cosas, pero ya son muy menores, es que esta tabla en sí ya tiene su condición de responsive, ya tiene su condición responsive y está dado por el comportamiento. Este comportamiento lo único que hace es mostrar de una u otra manera, ya sea en solo tabla, en solo rejilla o solo lista, la información. Y aquí lo que hago es que dependiendo del ancho que sea, compórtate como mejor te parezca, mejor te convenga en la tabla.
La sección de nueva solicitud, que también es responsive. Esto está funcionando con contenedores. Y bueno, también en parte ya tiene activado el tema del ajuste de columnas. Pero cada campo en sí tiene también configurado un ancho determinado a partir de si la pantalla contiene, o la pantalla no, en este caso el contenedor es menor a 520 píxeles. ¿Por qué no digo la pantalla sino el contenedor? Porque este formulario se encuentra en un contenedor y el parent while lo estoy haciendo con el parent while, que también es muy similar a haberlo hecho con la pantalla, pero en este caso lo quise hacer con el parent while, que al momento de determinar si el parent while es, o el contenedor, que es prácticamente este mismo ancho de la pantalla, es menor a 520 píxeles, entonces el campo se me va a reducir a 320. Y si no, pues me deja un ancho de 444 eh, píxeles. En esta sección de solicitudes, aparte de ello, está configurada la sección de fecha final, que depende, que inicial tiene dos condicionales. Una es que si no se tiene nada registrado en la sección de precio de referencia o fecha de publicación, pues me va a colocar un vacío. Y si se tiene, porque aquí lo que hace es que si uno de los dos no tiene, coloca vacío, pero si se tiene información, ya ahí entraría la operación condicional del precio de referencia, que lo único que determina es que si es menor o igual a 10.000, súmale 10 unidades a la fecha inicialmente registrada en la fecha de publicación y esa va a ser tu fecha final. Y si es mayor a esa cantidad, entonces colócale 15 días. Acá lo que tenemos es en los botones de guardar el submit for y en los botones de, bueno, submit for, y adicionalmente se ejecuta la otra operación, se están ejecutando operaciones, submit form y navegar otra vez al inicio. Si le damos en el botón cancelar, solamente me reenvía a la sección de inicio con una transición de un cover write. En grandes rasgos, este sería el funcionamiento de entrada de inicio dentro de la nueva solicitud. En lo que viene siendo reporte, o la reportería en sí, la cual fue diseñada a partir de la conexión de los datos que se tiene desde SharePoint. Aquí, si vemos el origen de datos, aquí podemos ver que el reciente origen de datos utilizado fue el de la sección de pruebas. Y de ahí traje la lista principal o la lista de hechos que se llama pruebas PA y las listas que yo eh, creé que fueron las de novedad y la de roles. La de pruebas y novedad están totalmente vinculadas, se podría vincular también pruebas con roles, no lo vi necesario para el efecto práctico. Al momento de generar estas solicitudes, perdón, esta reportería, ya no, también funcionaría un poco de la misma manera que si se selecciona aquí una información, pues acá tampoco es que va a aparecer seleccionada porque el único registro que se tiene a partir de esa información generada es pruebas 11, perdón, pruebas 10, es el único que tiene relacionado información. Y bueno, al momento de publicarla, se genera un panel. Al momento de publicarla, se genera un panel que es este mismo panel llamado gestión de solicitudes internas. Y ese panel se pega o se puede añadir en Power Apps a través de un control llamado icono de Power BI, o en inglés le llama Power BI Tile. Esto
relacionado con la información del área de trabajo que se guardó en mi área de trabajo, el panel solicitudes internas y el mosaico que lo que tiene es la misma gestión de solicitudes internas. Este panel solamente es visible para el creador, no lo van a poder visualizar otros usuarios debido a que está creado en mi área de trabajo y solamente sería posible que otros usuarios lo visualizaran siempre y cuando la persona que esté desarrollando tenga una cuenta de Power BI Pro. Ahí sí se puede compartir el panel a múltiples personas y es posible que las demás lo puedan visualizar. O si el área de trabajo donde se está publicando el panel es de uso compartido o de acceso compartido, de capacidad premium. Es la única dos maneras en que otros usuarios puedan ver desde Power Apps eh, el reporte de Power BI. Y por último, la sección de roles. Esta sección de roles es muy similar a lo anterior. Tiene el tema de los botones que están configurados con New, Edit y Delete. Por default, él te trae la opción de Info, pero no lo quise borrar, solamente lo quise dejar como en comentarios por si lo llegaba a necesitar. Y bueno, esto relaciona a la tabla de roles. Esto funciona de manera muy similar a la pestaña de inicio, que al momento en el on select, acá, en el on select, dependiendo de si es new, se va a crear un nuevo formulario. Si es edit, se edita el formulario que se tiene actualmente y se puede remover el rol con la operación de remove. O la operación no, la función de remove. Algo adicional que sería lo último como para comentar de acuerdo al desarrollo es que para poder utilizar la operación de edit form, tanto en roles como en el inicio de las solicitudes, en la propiedad de ítem de esta tabla, colocarle en inicio que aquí se puede visualizar bien, en la propiedad de ítems de la tabla, perdón, de la tabla no, en la propiedad ítems vamos a colocarle cancelar. Seleccionamos uno de los que están. Le damos edit. Aquí nos está trayendo la información. Lo podemos apreciar, nos está trayendo la información. Pero es en la propiedad ítem del formulario. Así. Que podemos llamar la información y la hacemos con un lookup a partir de lo que hemos seleccionado. Si coincide con uno de los ID que contiene en la lista de SharePoint llamados PA, pues me va a traer la información y esto me la trae porque cada campo está relacionado con un parent default. Es lo mismo, o básicamente el mismo funcionamiento que se tiene para roles al momento de yo seleccionar un registro y darle en Edit. Este formulario en la propiedad ítem está funcionando de la misma manera, solamente que en una tabla diferente, perdón, en una lista de SharePoint diferente, en la lista de SharePoint roles y con la tabla de rol, la cual se ha seleccionado a partir de esta tabla. En grandes rasgos, eso es lo que contiene la aplicación y cómo fue gestionada en cuanto a las automatizaciones. Eh, se generó automatizaciones a partir
de un flujo de aprobación, y este flujo de aprobación actúa a partir del primero en que responda. Pero vamos a comenzar que este flujo de aprobación, cuando se crea un nuevo registro, solamente cuando se crea un nuevo registro, se activa, y lo que pasa es que si se genera un nuevo registro en la lista de SharePoint llamado pruebas PA, entonces se va a activar, va a llamar ese ID, lo va a capturar ese registro con toda su información, y en la opción de Get Items, la siguiente acción que va a ser, ya vimos el desencadenador, pero ahora la acción posterior que continúa es llamar los datos de la tabla roles a partir de todos aquellos que digan, aquí está mal, no es administrador, es aprobador. Si un registro de, si uno o varios registros de esa lista llamada roles contiene o tiene la opción de aprobador, pues me va a llamar todo ese grupo de registros, y por lo tanto me va a hacer un for each, que va a hacer es notificarle a todas esas personas. ¿Por qué un for each? Porque al momento de asignarle a alguien, se lo estoy asignando a partir del correo del que tiene relacionado esa tabla de roles. Entonces, él me va a buscar todos los correos que tengan el, el rol de aprobador, y le va a enviar un correo independiente a cada uno con la siguiente información: que solicitud generada ID tal, correo asignado tal. Ahí lo único que indica es si apruebas o rechazas la solicitud. Al momento de aprobar o rechazar esa solicitud, que repito, esta notificación la envían a través de Outlook o a través de Teams. Al momento de aprobar esa solicitud, como le llegan a varias personas, aquí el primero en que responda continúa con el flujo proceso, y el flujo proceso en sí es cambiarle el estado. Entonces, aquí en estado lo único que le cambia es al resultado, ya sea una aprobación o el rechazo. Y posterior a ello, se podría indicar acá eh, el control de Outlook. Bueno, esto está presentando unas fallas en cuanto a la búsqueda, pero se podría generar una opción de Outlook para que notifique, pero debido a, como comentaba inicialmente, no tenemos servicios de Outlook ni de Teams, y lo podemos visualizar, no tenemos esos servicios, no podemos acceder a esas operaciones dentro de este entorno con este usuario en específico. Aquí, por las pruebas que se han hecho, pues se ha corrido cierta información. eh, Ejecutó estos dos elementos inicialmente. Esto lo ejecutó con el rol de administrador, porque no había quedado configurado con el rol de aprobador. Y aquí lo que está haciendo es que me encontró un registro. Aquí vemos que nos encontró un único registro, que viene siendo el ID 3, que tiene el rol de administrador, porque inicialmente habíamos dejado que se filtrara por rol igual administrador. Y bueno, los demás registros, si vemos que en esa lista de SharePoint habían otros dos registros, pero como ninguno contaba con ese rol de administrador, que ahora mismo se actualizó al rol de aprobador para que me llamara lo que fueran los aprobadores, es el único que me está saliendo al momento de hacer la búsqueda y el llamado.
Y bueno, en grandes rasgos, esta es la operación a la cual se estaba haciendo referencia a la prueba. Muchas gracias y quedo atento.